Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. No ves nada. Todo esto es falta de amor, de amor. No hay fronteras, será lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una a mi amor. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una a mi amor, se una a mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Y ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. ¿A dónde se fue? Ah. Se me fue mi partener. Ya está. Quita las gafas, Sandra. Es mío, no veía nada. Bueno, esto hay que contarlo, ¿eh? Buenos días. No veía nada, ¿eh? No, nada. No veía nada. Es decir, no veía nada. Exactamente, no veía nada. Buenos Bueno, es que días, ya cumplimos decía. años, tenemos que tener chuleta. Bienvenidos a Tu cara me suena 2021. Claro, pobrecitos, les hemos dicho que no podían aplaudir y han estado súper Callados. Y la canción era, claro, para que acompañarais bajo el mismo sol. Pero claro, exactamente. Sí. Parecía que estábamos solos. Muy bien, chavales, muy bien. Es verdad. Bien, pues un año más estamos con Tu cara me suena y ya van 6 años que despedimos el trimestre con esta actividad. Y para celebrar que seguimos con vosotros durante todos estos años, hemos traído a unos invitados muy especiales que van a presentar las actuaciones. Luego los veréis. Son exalumnos y exparticipantes de Tu cara me suena, son Jacobo, Vinia, Juan y Candela, exalumnos, como decía, que hoy vienen a acompañarnos y van a presentar las actuaciones ganadoras. Bueno, esta actividad, como sabéis, que yo siempre lo digo, está patrocinada por el AMPA. ¿Qué supone, qué significa que esté patrocinada por el AMPA? Pues que es el AMPA el que suelta la paguita a final del mes. Entonces es muy importante
que os asociéis a AMPA para que se puedan seguir financiando y patrocinando y colaborando con este tipo de actividades. Este año, aún así, versión online, igual que el año pasado, y siguen ahí colaborando y colaborando. Pepe, después que subirás, gracias por vuestro apoyo y combustible en todas las locuras que se nos ocurren. Pepe, representante de la AMPA. Le voy a pedir un aplauso fuerte para ella, que después subirá. Le podéis pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos que de regalos traigan, asociaros a la AMPA. ¿Cómo estáis haciendo? Eso, que es muy importante, de verdad. Bien, el curso pasado ya pusimos en marcha este formato online por el protocolo COVID y este año hemos seguido de esta forma porque queremos seguir manteniendo esta actividad, aunque sea de manera diferente. Ya os he dicho antes que es una maravilla ver por lo menos a la mitad o un poco menos de la mitad de Paraninfo con el alumnado, porque el año pasado no había nadie. Estábamos solos. Vamos mejorando, es decir, esperamos que el año que viene pues esto esté lleno, como siempre. Se grabaron los 10 vídeos de las 10 actuaciones finalistas que pasaron el casting previo y fuisteis vosotros, con vuestras votaciones, los que elegisteis a los 3 ganadores. Esta actividad se está llevando a cabo de forma segura, aplicando todas las medidas de seguridad, porque no podía ser de otra manera. Bien, veis que sube uno mascarilla, el micrófono tiene mascarilla que se cambian cuando lo dejamos de utilizar, nos ponemos gel antes de cogerlo, cumpliendo la normativa a rajatabla. Los 3 ganadores, que después los vais a ver, van a repetir sus actuaciones en directo, los vais a ver aquí, los que estáis en el Paraninfo presencialmente y los que estáis en las aulas y alguno en casa también. El alumnado, como decía, seguirá a través de las pantallas porque los retransmitiremos vía streaming. En la Estación Espacial Internacional están viendo Tu cara me suena. Arriba que les pegues. No tenemos 21 millones de luces LED, pero tenemos Tu cara me suena. Que le falta ahí. Digo lo quiero, Tu cara me suena. Claro. Bien, no ha sido fácil poner en marcha esta actividad, pero la hemos llevado a cabo a pesar de todas las dificultades, porque ahora, más que nunca, necesitamos actividades llenas de vida y de ilusión. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí y damos comienzo, ahora sí, a Tu cara me suena. Antes de las actuaciones, queremos agradecer a los 6 grupos participantes que no obtuvieron ninguno de los 3 premios. Digo 6 porque hay un empate en el tercer premio. Entonces le voy a pedir por favor a Verónica, vicedirectora, que nos acompañe en el escenario, que te vi hace un segundo, no sé a dónde se fue, pero Verónica, por favor, acompáñanos aquí y vamos a llamar a los participantes, a Nicolás y a Paula, que interpretaron Mon Amour de Aitana y Zoilo. Por favor, arriba, compañeros. Pero esto es con brío, ¿eh? Estamos en directo y aquí la publicidad cuesta dinero. Ahí, con brío, claro. Aquí las compañeras os van a dar vuestro merecidísimo premio por tan buena actuación de Mon Amour. Vale, no se aclaran ni ellas con los premios. Estas son cosas del directo que pasan, no os preocupéis. No, abrazos no, por favor, háganme el favor. Que no se toque, señora, por favor, gracias. Aplauso para Nicolás y para Paula, podéis bajar. Y que suban Martina, Clara, Sabela y Oriana, que interpretaron I Want to Be Free de Queen. Una actuación también muy memorable que tiene a Moló entre las principales fans, que quiso votar 3 veces y el sistema le dio error porque solo se puede votar una. Moló, que nos la quería colar. Vamos. Mira, Verónica vino y le dijo a los otros, lo hicisteis genial y a mí me encantó. Acaba de llegar y dijo, ¡ay, qué bien lo hicisteis! Me encantó también. Quisiéramos saber, Verónica, a quién votaste, pero no se puede decir. Esto es privado. Genial. Hombre, claro, pues está aquí. Y todos, ya se lo dije en las clases en las que estuve, tiene muchísimo mérito
hacer esa actuación. Un aplauso para Queen. Y recibimos a Nuria, Leila, Sabela, Rosalía e Irene, que interpretaron Good For You de Olivia Rodrigo. Cuidado con la cámara, que nos tapáis en directo. Cuidado con la... primer plano. Pero vamos a ver, con este jerseys de Merry Christmas. Me voy a tener que poner mi camiseta del Grinch para contrarrestar este ataque. Falta una, ¿no? ¿Y qué hace la otra clase y no vino? Ay, miña filla, pobre. Bueno, le cogéis el regalito y se lo dais. ¿Quién es la que no vino? Rosalía, pero tú cantas en tu clase, viéndolo desde allí cuando tenías pase VIP. Madre mía. Que baje. Madre mía. Le cogéis el de Rosalía también, ¿no? Madre mía. Vamos a darle un aplauso fuerte mientras preparan el regalo de Rosalía a Olivia Rodrigo por Good For You. Le damos el regalo de Rosalía también, que se lo llevan ellas. Ahí, bien, bien. Y falta un libro. Bueno, que se vayan preparando las siguientes en subir: Celia, Carlota y Emily, que interpretaron La Niña de la Escuela. Y después de los ensayos de esta actuación, yo me iba para mi casa y iba con la canción: sea aquella niña de la escuela. Oh, no. Se me pegó como una gama, chica, qué cosa muy fea de canción. Es muy mala la canción, mira, yo creo que maravilla. Pero sonríe a cámara, que estás dando la espalda, Emily, por favor. Están los followers todos siguiéndonos vía streaming. ¿Estáis lista? ¡Aplauso para Soy la niña de la escuela! ¿También dos regalos? Sí, andando. Yago, Sandra, Iria, María y Miguel interpretaron La Barbacoa de Georgie Dan. Yago, con ese buen carácter que le caracteriza, que nos invitaba en el ensayo a tomar una barbacoa, no nos invitó ni a un vaso de agua, tristemente. ¿Desapareció? No, hombre, después de lo que me hicisteis hacer no me extraña. Yo soy vuestro amigo y os dejo de hablar para la vida. Pobriño abollado lo que le hicieron. No hay derecho a eso. No hay derecho, ¿eh? Quiso él. Sí, madre mía. La pinta. Aplauso para Georgie Dan con La Barbacoa. Y Paula Ayude, que interpretó a Dana Paola con la canción Oye Pablo. Se me quedó también el Naini Naná, ¿eh? ¡Aplauso! Hay que decir que todas... ¿Más, no? Creo que no. No, están todos. Hay que destacar que todo el mundo de verdad hizo una interpretación maravillosa y que los ensayos fueron muchas tardes aquí, recreos, de verdad, un aplauso enorme para todos, para todas, porque... Muy bien. Y ahora me parece que tiene que venir Minia, nuestra primera invitada, que va a presentar a la primera actuación. Adelante, Minia. Aqua es la banda danesa más exitosa de la historia. En 1997 publicaron su primer disco, que contiene su canción más conocida, Farmigert. Alicia Penide con su hermano José Luis Penide, Aldara Ortego y Mar Gómez quedaron en tercer lugar interpretando este tema.
Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blondie girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, and you're going. You're my girl, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. Ooh, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Make me move, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, be both friends, let's do it again. Keep the town cool around, let's go party. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. You can touch. It's fantastic. Let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Oh, it's gonna be so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I loved you, Ken. Ese fuerte aplauso para Aqua por su interpretación de Barbie Girl. Os voy a pedir los micros y que no os marchéis porque os vamos a dar el premio correspondiente. Y le voy a pedir por favor a Pepe, ahora sí, que suba a entregar el primero de los terceros premios. Que como decíamos hay un doble empate, el primero se lo lleva Aqua con Barbie Girl. Y veré que tú sabes cuáles son. Pepe, pasa para aquí, por favor. Espera, non te xuntes moito que falta o gel. Ti traes da casa, pero eu doucho que me fío máis ou menos que do tema. Claro, claro. Y los libros. Falta uno, hay cuatro, ¿no? Muy fuerte aplauso para Aqua con Barbie Girl. Ahora lo que os voy a pedir es que dejéis. Ponemos la imagen que no nos vea y vamos a recoger para la siguiente actuación. Elvis Presley fue uno de los mejores artistas del siglo XX, conocido popularmente como el rey del rock. Es el solista en más ventas de la historia de la música popular y murió a los 42 años de un infarto. Javi Hermida participa por tercera vez en Tu cara me suena y es la primera vez que consigue llevarse en uno de los tres premios. Empatan en tercer lugar. Javier Hermida interpreta la balada Can't Help Falling in Love de Elvis Presley.
Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Ese fuerte aplauso, Javi, espera. Ese fuerte aplauso para Javi Hermida, que obtiene el segundo tercer premio empatado con Aqua. A Pepe ya sube, que ya no hace falta que lo digamos nosotros. Qué obediente eres, Pepe, muy bien. Y se lleva su respectivo premio y el aplauso. Javi, puedes escapar por aquí si quieres. Ah, sí, pues muy bien, muy bien. Y vamos a lo siguiente que nos toque. Hey, chicos, una pregunta. ¿Quién de vosotros conoce a Relsby? Lo que pasa es que Hugo, nuestro querido Hugo, no lo conocía, entonces se metía con el artista que lo va a actuar. Daniel Heredia Vidal, mejor conocido como Relsby, es un cantante y compositor exponente del género del rap y del hip hop. Nació el 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca y actualmente es una de las estrellas más grandes dentro de su estilo musical en España y varios países de Latinoamérica. Juan Estevez, ganador de Tu cara me suena 2018, cambia de registro y nos interpreta como actuación especial el tema Como antes de Relsby. Solo tuyo por delante, deberías escucharme. Todo lo que hice por ti no está pagado y ahora no hay Dios que te aguante. Solo vivo por ti que me paga. Que yo sigo como antes, ya no paro para llamarte. Ahora mira, llaman otra por ti. Yo te juro con el tiempo aprendí a olvidarte y no pensarte, que ya nada es como antes. Y si alguna vez fui tonto y volví, yo te juro con el tiempo aprendí. Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes. Sé que te ha cambiado, pero a mí no me culpes. No te eché de menos ni en el día de mi cumple. Como un reggaetonero estoy buscando otro junte. No sé si
te acuerdas de cuando éramos menores, en la casa de verano, vacaciones, toda prendida, buscando ratones, lo querías hacer en todas las habitaciones, tu papá llamando y tú cerrando la puerta, escuchando raperos de los 90, llamándome en la noche sin que nadie se dé cuenta, la primera cara que yo vi por una webcam, y ahora con el tiempo todo cambió, pero mírame a los ojos, sigo siendo yo. Ayer tenía un plan y todo se cumplió, tú no soportaste el peso y todo se jodió, y ahora sigo como antes, ya no paro para llamarte, ahora mira llaman otra por ti, yo te juro con el tiempo aprendí a olvidarte y no pensarte, porque ya nada es como antes, y si alguna vez fui tonto y volví, yo te juro con el tiempo aprendí, y Es un placer, como siempre, por favor, es un placer, como siempre, que te llamemos y que estés en Tu Cara Me Suena. Ganaste en el 2017, 8. Viniste en el 19 como Julio Iglesias, repetiste en el... Pablo Alborán. Como Pablo Alborán en el 20, y ahora como este que no lo conoce ni en su casa. 3bis se llama. 3bis, en Tu Cara Me Suena 2021. Aplauso fuerte para Juan Esteban. Y ahora va vídeo, ¿verdad? Chicos, dentro vídeo. Bien, pues Nino Bravo fue uno de los cantantes más importantes de finales de los 60 y principios de los 70 y murió en 1973 por un accidente de tráfico con 28 años. Éxitos como Esta será mi casa, Libre y Te quiero, fueron las que le hicieron muy popular. Ana Dios participa por cuarta vez en Tu Cara Me Suena, quedando en segundo lugar en 2018 interpretando a Billie Eilish. En esta ocasión vuelve a obtener la medalla de plata, interpretando el conocido tema Un beso y una flor de Nino Bravo. Dentro vídeo. Por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Estaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Y yo viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, ciegas como una luz y alumbren mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es mi ligero equipaje para tan largo viaje, mis penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana mi paz forjará mi destino, las piedras del camino que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu
días que falta vuestro premio reconocidísimo por ese segundo lugar. No consecutivo, pero Ana, en los 4 cursos que pudiste, te presentaste las 4 veces. La primera quedaste de segunda con Billie Eilish. La segunda llegaste a las galas en directo interpretando a Conchita Wurst con Rise Like a Phoenix, y el año pasado cantaste con Pilar. No me digas que repita el nombre porque no lo tengo ni idea. Bueno, tienes micro, lo puedes decir tú. Guap, sí. Adelante, Pepe, adelante. Y este año se vuelve a llevar la medalla de plata con Un cambio de sexo, interpretando al grandísimo Nino Bravo. Si hubiese sido un festival normal, como la canción es de la edad de la media del jurado de los profesores, yo creo que te hubieran votado igualmente, ¿eh? Porque todos andan ahí en la media de entre los 50 y 60, más o menos. Más o menos. Año arriba, año abajo. Claro. A ver, Ancho y Pilar levantan mucho la media. Claro, pero con cariño. ¡Aplauso fuerte para Nino Bravo! Y su cuerpo de baile de canto. Podéis sacar para mí unas mascarillas, por favor. Pequeñas partículas de Omicron. Gracias. Claro. Frank Sinatra es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX. Además, es uno de los cantantes más relevantes a nivel mundial. A lo largo de toda su trayectoria profesional, grabó más de 1.300 canciones y actuó en más de 50 películas. Luis Fernández, el ganador de esta edición de Tu cara me suena, ostenta el récord como el primer alumno de Sánchez Cantón en ganar 2 años consecutivos el festival. El año pasado lo hizo con la canción Shallow, junto a su amiga Nuria Mayo, interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Como curiosidad, My Way, la canción que interpretó este año, no es original en inglés. La canción es una canción francesa de 1967 y que Frank Sinatra hizo popular en 1969 con su traducción en inglés. Este año Luis Fernández se lleva la medalla de oro de nuevo con la canción My Way de Frank Sinatra. Un fuerte aplauso. Ya. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say clear, I state my case, of which I'm certain. I drift a life that's full, I travel it, and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do, and saw it through without exception. I bled in charter course, each careful step along the highway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I sure you knew when I picked off more than I do. Why
instead of losing. And now I step aside. I find it all so amusing to think I did all that, and they say not in a shy way, but more, much more than this. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he gets not to say the things he truly feels, and not the one who needs their shows are to the bone and did it my It was my way. Y ahí estaba el aplauso, la parte final de la canción para Luis Fernández, que gracias a nuestros votos y a una campaña de acoso y derribo logra alzarse con la medalla de oro de Tu cara me suena 2021. Belén, Pepe, por favor, para hacer entrega, y Verónica también, si está, que es el primer premio, pero tú si estás grabándolo todo en directo, que nos están viendo en la Estación Espacial Internacional. ¿De tú qué estás hablando? Sube arriba. ¡Hombre! Lo que no sé es cómo te dejaron salir de casa con ese gorro. Eso es lo que yo todavía aún no me explico, pero bueno. Con cariño, ¿eh? Con cariño. ¿Cómo? ¿Qué? Pepe, Belén, por favor. Ahí van. Te cojo yo el micro, Luis. No te vayas, Pepe, que ahora te va a tocar hablar aquí. Ah, no, ¿qué va? Quieto. Que no tengo yo aquí, ¿eh? Pero bueno, dale, Verónica también, Pepe. Hombre, claro. Pero ¿cómo que otra vez? Hay que desinfectarse. Cada 2 horas, vente, Pepe. Bueno, Pepe, como decía al principio, es representante del AMPA, el que financia la actividad. Pégalo bien como galloso en lugar, acércate aquí si no sales descentrado. Pues esto, a ver, no se puede escuchar, si apagado no se va a escuchar. Hombre. Buenos días a todos. Nada, tómate, lo cambio por esto. Hola, ¿ves? Sí, ahora, buenos días a todos. Pues, Jolly, Miriam, me fuiste a dar el único que no funciona, tía. No, ya está, ya tiene Pepe, venga. Sí. Bueno, pues nada, agradeceros a todos, sobre todo a quen organiza isto, pois o traballo que realizades ao alumnado que participa, que ten coraxe para mí increíble xa subirse aquí para facer eso. E nada, sabedes que estamos sempre a vosa disposición, tanto para facer estos actos como para tamén decirlo aos distintos departamentos que apoyamos todos os proxectos que poidan traer cara a nós, para apoyalos tanto económicamente como a nivel de recursos humanos, se podemos. Nada, agradecervos todo isto, sobre todo a vosos dous, que vos pasades a vida aquí, como a que ti. Que penso que é un acto moi bonito, moi chulo. Vale, gracias. Gracias, Pepe. Verónica, por favor. Es que ya estamos con la fase final de agradecimientos y despedidas.
¿Qué tienes que hacer? No sé. La vicedirectora eres tú, que no soy yo. Tendrás que despedir el trimestre, tendrás que agradecer a la gente, no sé. Mira, Paco, no sabes la satisfacción que me da, que es el primer año que lo ves sentado y tranquilo en primera fila. Oye, pero eso qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Paco, de verdad, me alegra que Tiene que subir Paco, ¿eh? Yo creo que sí. Pues venga para arriba otra vez, Paco, venga para arriba otra vez, Paco. Hay más micros, ¿eh? Tengo yo uno en el bolsillo, Mini, espera. Bueno, a ver, el trimestre ya terminó en diciembre, ¿no? Principios de diciembre. Bueno, pero esta gentiña se va de vacaciones de Navidad. La gentiña se va de vacaciones de Navidad, merecido lo tienen, irse de vacaciones de Navidad. A los que no les fue tan bien como pensaban, ya saben que tienen que apretar un poquillo más, pero disfrutar de las vacaciones, eso sí, hacer los deberes que mandan a los profes. ¡Oh! Y es lo que toca, porque luego empezamos el año nuevo y hay que empezar con muy bien. Y os deseo a todos las mejores Navidades del mundo. Y ser prudentes también, cuidadito. Y os dejo aquí con unas palabritas del siempre vice, que será siempre vice en este centro. Y seguro que os dice algo chulo. Gracias a todos. Vale. Pégalo bien. Pego ben, pero a vos tampouco é que me acompañe moito. Noraboa a todos os participantes e aos gañadores. Foi realmente moi emocionante poderlo ver desde aquí, porque eu sempre estive ou facendo unha actividade no pabellón para os alumnos que non podían participar nesta, ou un pouco por detrás, facendo fotos, cousas que sempre temos que facer un pouco pois, para que a organización este, pero sin estar aquí moitas veces. Realmente é o primeiro ano que me pude sentar aí e disfrutar realmente das actuacións. Desde logo que foi unha experiencia moi agradable, moi divertida, é moi sorprendente a voz que tendes os alumnos, os números que preparachedes, todo o que é o montaxe, a decoración, todo, non? E bueno, e agradecer como sempre a... No sales en el plano, ao equipo directivo e a AMPA, pois que no sale. O estar sempre aí apoiando este tipo de actividades que creo que tan importantes son para o alumnado, porque son o que lle dá a pequena sal esa, non? Que fai que o Sánchez sea un pouco pues, es un centro dos alumnos, que é moi importante. El Sánchez es un centro top, ¿eh? ¿Qué es eso, Gracias, Paco. Sí, claro. Obviamente esto no sería posible, sé que lo ibas a decir tú, pero también lo vamos a decir los dos. Esto sería imposible, pero matemáticamente imposible, sin la inestimable ayuda y colaboración y trabajo de Lucía, porque grabó los vídeos, los editó, está en el equipo técnico, ahora en la retransmisión en directo. Lucía, por favor, exalumna del centro, es que sería imposible sin toda tu ayuda, porque nosotros ponemos mucha voluntad, es verdad, Belén y yo mucha voluntad. Ahora en cuanto a tecnología, vamos justitos los dos. Es verdad, es una realidad muy justitos. Entonces, gracias de corazón, Lucía, por tu trabajo, ayuda y colaboración. Y Belén, que son 6 años ya, ¿eh? ¿Cómo sabías que lo iba a decir? Lo que eran 6 años. No, que increíble. Bueno, porque yo contigo llevo 20. De verdad, Lucía. 20 años ya. Es que el trabajo de grabar los vídeos, de montarlos, Pégalo bien. de hacer ahora todo esto que parece mentira que pueda salir, de verdad que ha sido un trabajo de muchas horas de estar aquí. Te lo agradecemos en el alma, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, antes de que nos vayamos, que creo que nos quedan 5 minutitos, el sábado fue día 18 de diciembre y fue el cumpleaños de Belén, y yo creo que le tenemos que cantar todos juntos: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos
disfrutado, que os llevéis un muy grato recuerdo de Tu cara me suena 2021 y que sois los primeros de la nueva era en verlo en directo, y el año que viene esperemos que el Sánchez Antón y el Paraninfo estén abarrotados. Gracias y felices vacaciones. Ahora, en la salida, despacito, por favor, distancia social, esperar que salgan primero las filas de atrás, con xeito.